Esta década se van a cumplir 100 años desde que la teoría del Big Bang empezó a tomar forma. El ruso Alexander Friedman en 1922 formuló la hipótesis de un universo en expansión, contrariamente al universo estático de entonces, y el belga Georges Lemaitre en 1927 publicó su hipótesis de un universo en expansión que más tarde completaría con la introducción del átomo primigenio. Después, ambas hipótesis se conocerían como la teoría del Big Bang. Sin embargo, la famosa teoría tiene muchos problemas que se han ido agravando con el tiempo. Pasó de ser la brillante solución al universo estático de Einstein, según Eddington, a un problema que cada vez se complica más. En un siglo la teoría no se ha podido convertir en ley. Esto significa que la ciencia moderna no ha podido resolver el misterio del origen del universo. ¿Cuánto más deberemos esperar? Esto no es un problema de la teoría, en realidad es un problema de la ciencia. La ciencia moderna tiene 4 problemas que parece que no tienen solución. Primero, como ya vimos, en 100 años la teoría del Big Bang no ha podido explicar el origen del universo. Segundo, la teoría de la evolución no puede aclarar cómo evolucionan las especies. Algunos investigadores consideran que habrá que esperar otros 100 años para esclarecer este problema. Tercero, a pesar de los múltiples y rápidos avances científicos, explicar cómo funciona el cerebro sigue siendo un misterio. La ciencia no puede descubrir cómo se originan las ideas en la mente. Cuarto, parece que la tecnología nunca podrá desarrollar naves espaciales capaces de viajar por el universo para su exploración. ¿Qué pasaría si pensamos que la ciencia moderna no puede explicar estas cuestiones? Suena aterrador porque estamos acostumbrados a que la ciencia resuelve todos los misterios de la naturaleza. Y sin la ciencia, ¿qué tenemos? Pero no olvidemos que la ciencia moderna surgió en el Renacimiento. Para entonces la civilización ya estaba muy adelantada. Y hace más de 2000 años los filósofos griegos hicieron propuestas muy interesantes. ¿Qué pasaría si continuamos con la investigación de los griegos sobre el origen del universo? Hay quienes dicen que la filosofía ha muerto, pero tomémonos unos minutos para revisar esta investigación filosófica y utilicemos la información científica disponible hasta el día de hoy. La filosofía apoyada en la física, la astronomía, la química, etc. Hasta ahora nadie ha hecho esto. De acuerdo a Anaxágoras, el universo fue diseñado y realizado por un poder racional. Este poder radica en el nous, lugar de la inteligencia, donde fluyen las ideas, donde se produce la noesis. Según esto, el nous es el origen de todas las cosas, desde el universo hasta cada uno de nosotros. ¿Puede la propuesta filosófica de Anaxágoras, derivada del razonamiento lógico clásico, resolver esta problemática científica? Veamos. Primero, ¿es posible que el universo se haya originado a partir de una idea? Hoy se sabe que después del Big Bang todo debió empezar con lo que los físicos llaman la entropía inicial en la era de Planck. El gran físico Roger Penrose estimó un estado inicial de densidad de entropía de 10 elevado a la décima y de nuevo elevado a la 123 potencia. Para darnos una idea de esta cifra, la totalidad de átomos en el universo se representaría como 10 elevado a la 80, 100 tredecillones, muy por debajo de la cifra anterior. La densidad inicial debió ser algo muy cercano a la nada. No nos preocuparemos por la exactitud que pudiera tener esta cifra, ya que es solo una estimación. Lo importante es entender que los científicos nos explican que la densidad del universo debió ser muy baja. ¿Qué significa esto? Que tenemos 2 puntos a favor del nous.
la función de la entropía y la densidad inicial del cosmos. La entropía describe lo irreversible de los sistemas, es decir, transforma el universo. Significa evolución, transformación. La entropía por sí sola no tuvo la capacidad de iniciar el universo. Se necesitó de algo más. No puedes crear solo transformando. Se necesita una dirección, una idea. Por otro lado, las ideas son intangibles. Hay quienes consideran que solo existen en la mente. Su densidad debe ser muy baja. Tal vez precisamente sea de 10 elevado a la décima potencia y esta cifra elevada a la 123 potencia. Y por tanto, una idea pudo haber sido el origen del universo, lo que el famoso físico consideró como una entropía inicial. Cuando un arquitecto construye un edificio, la obra no comienza con la primera piedra, sino con una idea. El arquitecto tiene una idea general que después se va concretando poco a poco, primero con los planos, luego presupuestos, permisos y después con la construcción en sí, que de sencilla en la obra negra se vuelve más compleja con las instalaciones y los acabados. Segundo, han transcurrido 100 años desde que los paleoantropólogos han investigado la historia de nuestra evolución. Si el nous es el origen de todas las cosas, entonces debe ser el origen de las especies. Esto explicaría los saltos evolutivos o eslabones perdidos, missing link, lo que ahora se llaman brecha percibida. Por otro lado, los seres vivos no cambian continuamente. Debe haber una inteligencia detrás de la evolución. Si existe el nous, este desarrolla una idea en base de las experiencias de la vida y provocó en algún momento que hubiera una mutación o una hibridación de innumerables especies ancestrales, algunas especies denominadas fantasma, que se entrecruzan dando lugar a una nueva especie. De este modo surgió el ideal de cada especie. Este ideal o concepto desarrollado por la noesis tiene un genoma determinado que no se modifica, porque si lo hiciera habría un caos genético que llevaría a la desaparición de la vida. Esta limitante explica que las especies son ideas precisas de un orden genético y no una transformación gradual de cada individuo de una nueva especie. Se hizo un estudio genético buscando nuestros orígenes y resultó que todos los seres humanos provenimos de un pequeño grupo en África. Esto no se puede explicar a través de la selección natural. El surgimiento de este grupo de humanos hoy se explica como una extinción de la especie que debió evolucionar en muchas otras partes y que por alguna razón solo este grupo logró sobrevivir. Pero esta explicación genera más preguntas que respuestas, pues no se han encontrado pruebas de esta desaparición. Se sabe que el surgimiento de la humanidad pudo deberse al cambio climático, por el cual hubo una preponderancia de la sabana sobre la selva. Sin embargo, ante la amenaza de la extinción, el nous bien pudo provocar un cambio genético en alguna especie africana que dio por resultado unos cientos o tal vez miles de seres humanos, lo suficientes para evitar la extinción. Esta aparentemente loca idea concuerda con los hechos. No hace falta una explicación sobre una extinción de gran parte de la humanidad para justificar los hechos científicos sucedidos en aquella región de África. Tercero, si las ideas son el origen de todas las cosas, entonces se originaron antes de la aparición del ser humano. Es decir, la mente no produce las ideas. ¿Y cómo es que pensamos? Habrá que redefinir las capacidades cognitivas, porque el cerebro, específicamente la corteza cerebral, que es el componente principal del cerebro, debe ser un órgano que percibe las ideas, así como la vista, mediante la retina, concibe las ondas de luz o el oído capta las ondas sonoras.
La corteza detecta las ideas producto de la imaginación y el pensamiento que se generan en el nous. Esta idea coincide con la función determinada por la ciencia de la corteza o córtex cerebral, donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Si esto es cierto, se explicaría por qué los científicos no pueden desentrañar el problema de cómo se generan las ideas en la mente, pues no se producen en el cerebro. Los estímulos se captan en la corteza cerebral, se procesan y de ahí se transmiten al sistema nervioso, encargado de llevar a cabo la respuesta o acción a este estímulo. Esto determinaría varias cosas: la relación de la mente como un componente en el funcionamiento del cerebro, la existencia de la conciencia y el inconsciente en el psicoanálisis, pues se ha propuesto esta dualidad porque creemos que nosotros generamos nuestros pensamientos. Explica los momentos de inspiración en los que surgen las ideas. Las ideas aparecen repentinamente, al igual que olemos un aroma o vemos algo. También entenderíamos el porqué de los plegamientos de la corteza cerebral o circunvoluciones constituidas de sustancia gris y las variadas capas corticales superpuestas. El córtex es como una antena parabólica de 54 centímetros de diámetro estrujada dentro del cráneo. Cuarto, las distancias en el espacio son inconmensurables. Ni viajando a la velocidad de la luz es posible recorrerlas. La exploración del espacio ya ha comenzado. ¿Cómo le vamos a hacer para manejar estas distancias? Nuevamente el nous es la respuesta. En vez de viajar, en un futuro vamos a mandar señales, instrucciones, ideas. De acuerdo a energía igual a masa por aceleración al cuadrado, la energía necesaria para acelerar un cuerpo está relacionada a su masa. A mayor masa se requiere mayor energía. La baja densidad de las ideas hará factible enviar estas instrucciones a los confines del universo más rápido que la luz, pues los ideales tienen menor densidad que la energía. Estas instrucciones nos permitirán controlar el cosmos. Si esta idea les ha parecido interesante y consideran que vale la pena estudiarla, les invito a consultar Nueva hipótesis sobre el origen del universo, donde podrán conocer a detalle este tema.